Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a esta especial transmisión, este episodio de la serie La obra de mis manos, este podcast del Team Análisis Bíblico. Hoy con los doctorcísimos Ofir Peña de la Ciudad de México. Ofir, bienvenido. Muchas gracias por la oportunidad de estar aquí. Hola a Una, todos. una enciclopedia bíblica andando y una de las buenas. Y el doctor Sergio Anaya, que es de casa, extrañamos sus dichos, se ha portado muy bien. Él me ayudó a grabar unos episodios con la doctora Pardillo, que son nuestros pastores y consejeros, y no dijo ninguno. Hoy, Sergio. Hoy sí me voy a descoser, estoy con mi amigo, ahora sí, pero la doctora sí es mamá y hay que portarse bien, es El otro. miedo no anda en burro. Esto de la obra de mis manos nació de leer en la Biblia que Dios desea bendecir el fruto del trabajo de nuestras manos, y es una serie que toca la temática Dios, el trabajo, el hombre, ¿verdad? ¿Qué relación y conexión hay? Dios quiere bendecirnos, pero necesita un trabajo que realizamos para depositar ahí su bendición. Y Dios nos da para dar. Aprendimos impactantemente con un amigo nuestro, ¿verdad, Sergio, que decía esta frase: cuando Dios te da, es porque te va a pedir. Y cuando te pide en la Biblia, cuando alguna instrucción de dar, es porque te va a dar. O sea, Dios está interesado en esta dinámica de honrarlo, reconocerlo, para que Él tenga la justificación legal, espiritual, para bendecirnos. Y hoy queremos hablar de las primicias. Cuando oyes primicias, ¿qué se te viene a la mente, Ofir? Bueno, obviamente si fuéramos muy literales, pues los primeros frutos que se recogían en la cosecha y que se preparaban y se dedicaban para el Señor. Ese es desde el punto de vista meramente textual. Pero si hablamos de primicias, hablamos de una intención de Dios de educar la mente de un ser humano con respecto a qué es lo primero en su vida. Ok. Porque lo que es primero se convierte en lo que ordena el resto de la conducta y la vida de un ser humano. Okay. Entonces, Son como las prioridades, ¿verdad? exactamente, si lo que es primero no está en primer lugar, entonces la vida se va a desordenar en automático. El caos es ausencia de lo primero. Wow. ¿Qué se te viene cuando oyes primicia, Sergio? Lo mismo que Ofir. Ah, es difícil complementar esas No manches, definiciones. que ahora sí me pusiste. No, pues básicamente, como dice Ofir, bíblicamente hablando, son los primeros frutos, es lo primero, es lo que le corresponde a Dios, es lo que todo ser humano entendido en cuestiones espirituales entiende que no puede tocar porque es de Dios y que viene obviamente de lo que Él nos enseñó con Jesús, que es el primogénito, ¿no? Entonces, a final de cuentas es una representación en la tierra de lo que Dios ha hecho en el cielo o nos ha enseñado desde el cielo con su ejemplo hacia nosotros, pero sí tiene que ver mucho con lo primero, y yo le añadiría algo más para que entrara dentro de la categoría correcta, que es hacia Dios, tiene que ser lo mejor. Lo primero y lo mejor son básicamente los dos elementos que representan lo que en nuestro corazón debe estar siempre hacia Dios, ¿verdad? En todos los aspectos. Entonces, vamos a entrar a este tema de las primicias, y la Biblia vamos a encontrar en muchas porciones, por ejemplo, como un comentario en el libro del Éxodo, cuando la Biblia precisamente habla de la partida del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto hacia la famosísima tierra de Canaán. Si usted recuerda, la última plaga, que fueron milagros portentosos de Dios, consistió en la muerte de los primogénitos de Egipto, animales y hombres, y que no pasó así con el pueblo de Israel. Y él dijo: yo salvé la vida de los primogénitos de Israel, pero entonces son míos, los primogénitos son míos. Sergio acaba de mencionar que a Jesús se le conoce como el primogénito entre muchos hermanos, ¿va? Y hay muchas de estas referencias en la Biblia, como decía Ofiro en su definición primaria, que si no tenemos lo primero en el primer lugar, entonces vivimos una vida desordenada. ¿Y quién debe ocupar el primer lugar? Sino Dios. Vamos a la Biblia, vamos a repartir algunas porciones, Ofir. Si tú nos acompañas a leer, nos ayudas Proverbios 3, 9 y 10, y tú, Sergio, Números 3,
11 al 13. Vamos a empezar con estas dos porciones, aunque tal vez debemos de comenzar con Génesis 4:4. Bueno, vamos a leer esas tres, Proverbios 3, 9 y 10, Ok. Números 3, 11 y 13, y yo Génesis 4, 2, 3 y 4 o 4, 4, para que veamos cómo si hay mucha mención en la Biblia de primicias. Adelante, Ofir. Proverbios 3. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Ahí la Biblia dice que al dar las primicias a Dios de nuestros trabajos, es un acto de honra, Ofir. Es un acto de honra. Creo que la parte inicial de las primicias lleva detrás una idea muy poderosa. Eh, Dios bendice lo que nosotros no tocamos y regularmente queremos que bendiga lo que tocamos, pero primero debemos hacerle saber. Por eso en el huerto hay Ajá, algo ajá. colocado que dice, esto no lo toques, porque Dios toca lo que nosotros no tocamos, porque es para Él. Solamente Él lo puede tocar. Y las primicias son justamente este detalle. Así que todo lo que nosotros no tocamos es para Él. Y por eso es que hay como un énfasis de parte de Él de que no sean tocados, de que sean guardados para Él. Pero él esconde, si lo leemos bien ahí, la porción que tú leíste, primero que es un acto de honra, y bueno, eso que nos estás enseñando es hermosísimo, pero que trae una bendición, que cuando lo hacemos, de todos los frutos, otras versiones dicen de todo lo que produces, tus graneros, que era donde se guardaba el alimento, serán llenos con abundancia, y tus lagares, que era donde se guardaba el vino, se hacía el vino, rebosarán de mosto o de alegría. Sí, Hay una bendición. hay una bendición en ello y por eso es que cuidar lo primero, que es, pienso, mi opinión personal, va mucho más allá de solo los primeros frutos, sino lo primero, por ejemplo, el primer día de la semana Oh, está dedicado a Él, no lo tocamos, sí, se lo dedicamos a Él. Para nosotros es domingo debiera ser. y se lo dedicamos a Él, así que no lo tocamos. El primer día de la semana. Las primeras palabras que decimos Al día, levantarnos. al levantarnos, las primicias de nuestro día. Recuerdo un hombre que empezó un negocio de taxis en México y dijo que el primer día que tomó un taxi o su primer taxi, dijo, ese día yo lo tomé, yo lo manejé y todo lo que junté esa semana se lo ofrecí al Señor. Wow. No lo toqué. Fue la primicia de mi negocio y de mi Sí, empresa. sí, sí. Ahora tiene un montón de taxis el hombre. Porque ahí dice, serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. En el libro de Números, Sergio, Dice Números 3:11, dice, habló además el Señor a Moisés diciendo, he aquí, yo he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel en lugar de todos los primogénitos, los primeros nacidos entre los hijos de Israel serán pues míos los levitas, porque mío es todo primogénito desde el día en que yo hice morir a todos los primogénitos en la tierra de Egipto. Santifiqué para mí a todos los primogénitos en Israel, así de hombres como de animales, míos serán yo el Señor. wow. Y bueno, aquí entramos en otro tema que, tomando en cuenta lo que decía Ofir, pero que creo que es importante mencionar, es que lo primero, aparte de que está consagrado, que no debemos de tocarlo, que es para Dios, es que es lo que redime lo demás. Cuando Dios habla en la Biblia de animales, entrégame a mí lo primero, el primogénito de tus hijos, el primogénito de tus vacas, porque con eso vas a redimir todo lo demás. ¿Qué es lo que hizo Jesús? Dios nos entrega a Jesús, que es el primogénito, y obviamente con eso nos redimió a nosotros, con Todos el los demás sacrificio hijos. de Jesús. Entonces, un principio espiritual de las primicias es que cuando yo le doy a Dios lo primero, yo estoy permitiendo que Dios redima todo lo demás que obviamente yo tengo y por lo tanto siempre será de más bendición algo que está bajo un principio de primicias, porque está redimido, que algo que de alguna manera utilizo yo de una manera, vamos a decirlo así, diferente a lo que Dios lo tiene destinado. Y esta porción que tú leías es demasiado impactante
porque Dios dice ahí en el verso 13, mío es todo primogénito. Y luego nos recuerda lo que yo mencionaba, aquella acción de liberación de Dios del pueblo de Israel bajo la esclavitud de Egipto, que duraron 430 años, 300 o más esclavos, no todos los años, pero muchos años. Y como Dios los libera matando, el ángel de la muerte pasa matando a todos los primogénitos de los egipcios, pero a los del pueblo de Israel no, porque les mandó poner una marca de sangre de un cordero que comían por familia en la casa, en los dinteles, en los marcos de las puertas. El ángel de la destrucción pasó por alto cuando había esa mancha de sangre y se salvó la vida de los primogénitos, pero Dios dice, hey, son míos. Sí, es el principio de la Pascua, ahí se instituye precisamente en Éxodo 11 lo que es la Pascua, que básicamente es recordar lo que acabas tú de mencionar y no olvidar obviamente lo que aquí en este pasaje ahora de Números Dios le recuerda al pueblo. ¿Qué hace Dios aquí en este pasaje? Literalmente le dice al pueblo, ahora voy a cambiar y esto es resultado, te acordarás, Sí, sí. después de que lamentablemente Israel empieza con el problema de la idolatría, el becerro de oro y todo eso, y literalmente fueron los levitas los que se indignaron de esa situación y después de ese evento Dios decide consagrar a los levitas, porque antes de eso no había esa consagración No que me des tu primogénito, pero toda una tribu exactamente, ocupará ese lugar de primogénito. Ahorita exactamente. Firno ya está, mira, listo Afilando, ya está afilando. para disparar. Termina, Sergio, termina. Sí, básicamente es este pasaje hace Dios ese cambio, ¿no? O sea, mantiene el principio, lo único que cambia Dios es la forma. Ahora no van a ser los primogénitos, ahora va a ser la tribu de Toda Leví, una tribu. la que está consagrada para mí y por lo tanto son las primicias en este caso de todo lo que el pueblo estaba entregándole a Dios, una tribu completa. Es un reconocimiento, ¿verdad, Ofir? Que lo que tenemos viene de Dios. Al darle lo primero, reconocemos que pues que de él viene todo. Qué lamentable que hay mucha gente que dice, no, 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 yo soy el que produzco todo, yo soy como el engaño de la serpiente en el huerto, serán como Dios, ¿verdad? Ese deseo de ser yo lo primero y casi Dios. Sí, la realidad es que el desorden es ausencia de un ciclo vital y las primicias lo que hacen es iniciar un ciclo vital cada vez, como el grano de trigo si no cae en tierra y muere, Muere. no puede dar ese fruto. En neurociencia le llaman energía vital, es la expresión que ellos utilizan. Es un ciclo que tiene que estarse retroalimentando continuamente. Tenemos 4 estaciones del año. Si quitamos una, las demás colapsarían. Entonces, cuando Dios crea ciertas cosas, las crea para que otras no colapsen con el paso del tiempo. Las primicias, por eso decía Sergio con mucha verdad, están hechas en previsión del futuro para que no colapse nuestro futuro. Wow. Eso es lo que hace que las primicias se conviertan en el ancla de algo hacia adelante, ¿no? Y bueno, yo iba a leer Génesis 4, que es otro pasaje que, eh, perdón la expresión, yo jugaba póker antes de conocer a Jesucristo. Lo aclaro bien para que todo quede. Era uno de los vicios, no el único, pero y se dice que cuando una persona tiene una buena mano y la enseña, un full, los que saben, una escalera, 2 pares, una tercia, y el otro tiene una mejor mano, dice, te mato esa mano y paz, avienta 4, un pócar de algo, ¿no? Y entonces este pasaje de Génesis 4 como que mata todas las dudas, todos los ataques, todas las ideas humanas, porque ahí en Génesis 4 la Biblia habla de un principio de primicia. Dice, vamos a leer el verso 3 y el verso 4, aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Dios. Génesis 4:3 y Génesis 4:4, Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Dios con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Pero cuando la Biblia en el verso 4 dice que trajo Abel, dijo, trajo también de los primogénitos. Aunque están dando una ofrenda, Abel mete las primicias en lo que da y trae las primeras ovejas y como dijo Sergio muy atinadamente, no nada más las primicias, sino lo mejor.
y lo más gordo de su rebaño. O sea, que este principio de primicias está en toda la Biblia. Como decía Sergio, hablando de Jesús como primogénito, como decía Ofir, sobre un principio de orden para rescatar y que no colapse lo demás. Y en Génesis 4, alguien puede decir, ¿qué hay atrás de Génesis 4? Pues nada, bueno, Génesis 3 en un sentido literal, pero está la creación. Y en este pasaje, pues la Biblia menciona 4 habitantes en la tierra: Adán, Eva, Caín, Abel. Y ya Abel sabía de las primicias. Qué tremendo. El hecho de que un ser humano sin ley, sin orden, sin instrucción, sin que sea algo impuesto, no existe la ley, no existe nada, tenga la intención de ofrecer, eso te habla de un corazón educado correctamente. ¿Sí? De hecho, mi forma de medir, nosotros medimos si nos estamos relacionando con Dios correctamente, si le ofrecemos más de lo que le pedimos. Uy, muy bien. Es una forma de saber si nuestra relación con Dios está basado en un ámbito material. Si está basado en un ámbito material, aunque no lo digamos, lo demostramos porque le pedimos más de lo que le ofrecemos. Pero tienes a Abel, que no solo fue lo primero, pero lo mejor. Pero ¿quién le dijo que le ofreciera algo a Dios? No se lo dijo nadie. Significa que su mente había sido educada. Y yo creo que cuando alguien se relaciona correctamente con Dios, su espíritu, su hombre interior, anhela ofrecer algo. Yo estuve durante muchos años eh, buscando a Dios en la religión que yo tenía y jamás, jamás de los jamases escuché sobre primicias. Si ni de diezmos escuché. Se escuchaba de ofrenda limosna, y lo que te decían es que hicieras limosna, que dieras limosna en la iglesia y que dieras limosna al necesitado. Pero estos principios o herramientas de ofrendar, de diezmar, bueno, se ofrendaba o daba limosna, pero de diezmar y de primicias jamás lo escuché. ¿Qué pasa cuando las personas no viven estas verdades? Entonces ponen en primer lugar otras cosas, obviamente. Sí, porque las primicias, como decía Ofir, tienen que ver con las prioridades, ¿no? Entonces, si yo no estoy entendiendo este principio, es que no tengo en orden mis prioridades y entonces entramos en básicamente un desorden. Y el desorden pues da lugar a muchos elementos, uno de ellos son las mezclas, ¿no? Entonces, lo primero que Dios hace en una vida, Felipe Ofir, es ordenar una vida. Y lo hace a través de un principio que se llama un principio de separación, que es una de las acepciones de la justicia. ¿No? Que es un principio de separación lo que hizo Dios con la creación. Sepárese el día de la noche, sepárese lo seco de lo mojado, sepárese el cielo de la tierra, sepárese la luz de las tinieblas. En este planeta no hubo vida hasta que Dios estableció un principio de orden. En nuestra vida no va a haber fruto hasta que no establezcamos ese principio de orden de Dios. Entonces, este es un tema que parece, como lo mencionaban ahorita, ¿no? O sea, ¿quién le dijo a Caín y Abel que tenían que traer una ofrenda a Dios? Obviamente fue un testimonio de lo que representaba el ver a Dios, su naturaleza, el conocerle, el relacionarse con Dios. Yo no encuentro, salvo que ustedes tengan otra opinión, otra forma de producir en el hombre lo que produjo en Caín y Abel, el estar en comunión con Dios, ¿no? Y en esa comunión con Dios, pues ellos obviamente entendieron que una parte fundamental de la relación con Dios era honrarle con lo primero, ¿verdad? Ahora, ¿qué faltó en el caso de Caín? Honrarle también con lo mejor, porque sí trajo, vamos a decirlo así, frutos, ¿va? Pero le faltó que fuera lo mejor. Obviamente eso hablaba todavía de un aspecto interno de desorden, ¿verdad? Entonces, las primicias vienen a ser un principio, como decía Ofir, que ordena nuestra vida, que redime lo que representa nuestra vida en cuanto a muchos aspectos, entre ellos el área financiera, pero también es lo que nos va a preparar para poder dar fruto, ¿no? Entonces, es como como decía Ofir, es como un ciclo, ¿no? Entonces, estoy dándole a Dios de lo que ya recibí, pero estoy redimiendo lo que ya recibí con Dios para que entonces el fruto siga siendo parte de ese ciclo vital en mi caminar con Dios y no se corte de alguna manera esa bendición. Entonces, ¿qué pasa si yo no entiendo este principio?
pues obviamente voy a estar limitado solamente a mi capacidad, a mi productividad, a los elementos humanos que están muy limitados y no vamos a experimentar lo que es la bendición de Dios, que enriquece nuestras vidas, dice la Biblia, y no añade tristeza con ella. Ahora, yo voy a comentar otra vez un poquito de mi testimonio personal, ya en el Cristo, porque, bueno, no sé si sea con todos, por eso les pregunto a ustedes, ¿qué diferencia hay entre primicias, ofrendas y diezmos? Yo creo que la mayoría de nosotros que venimos sin Cristo, bueno, yo creo que tú naciste en un hogar cristiano y desde bebé te pusieron la Biblia ahí, ahí para que la leyeras. Yo creo que por eso se te pegó tanto, no sé. Pero bueno, Sergio y yo no nacimos en hogares cristianos, pero por ejemplo, cuando yo vengo al Señor, empiezo a escuchar que no hay que dar limosna, que la limosna es para los pobres y que se le daba el cambio ahí y agarrabas la moneda más chiquita y si sacaba un billete grande, uy, te equivocabas y decían te reprendo, Satanás. Entonces aprendes a dar. La doctora Pardillo nos dice en su participación que cuando nace un niño nace con las manitas cerradas y que conforme va creciendo el ser humano, las tiene que aprender a abrir, que es mejor vivir con una vida con las manos abiertas dando que con las manos cerradas siempre reteniendo. Y fue muy interesante, ¿verdad? Lo que nos platicaba. Entonces, una de las verdades principales que uno tiene cuando viene al Señor es aprender a darle algo honroso, una ofrenda, y ofrenda de sacrificio, y ofrenda, no le daré a Dios algo que no me cueste nada. Y luego aprendes de los diezmos. Eso tampoco lo sabía. Bueno, yo no. Si alguna otra persona que en su contexto religioso sí, pero yo duré, pues me va a dar pena, pero como 30 años ahí, estacionado en las ofrendas y en los diezmos. Digo, pues muy bien estacionado, porque pues son bíblicas. Y nunca di primicias. O sea, a mí no me había amanecido. No sé si tú desde que te entregaste a Cristo, como que son escalones, o sea, ofrendas, diezmos o no son. Pregunto, primicias, votos o promesas. ¿Qué relación tienen las primicias con los diezmos y las ofrendas? Si ofrendo y diezmo, pero no doy primicias, como yo viví mucho tiempo. Dios jamás crea algo sin un propósito específico. Y las primicias, sobre todo, estaban dedicadas a educar la mente del hombre y su corazón con respecto a qué era lo primero en la vida. Porque sin esa brújula, automáticamente todo lo demás estaría fuera de lugar y no sabríamos dónde poner cada cosa. De hecho, por eso es que batallan con Jesús cuando Jesús viene a la tierra, porque es el primero y no saben dónde. Juan dice, viene uno detrás de mí, pero es primero Que yo. que yo. Y yo recuerdo que mi mentor, nosotros en la iglesia también crecimos por muchísimos años, yo creo que Sin 30, ese, 40 años, sin entenderlo. Pero recuerdo que mi mentor me dijo un día, Ofir, o eres llave o eres cisterna. Tú vas a escoger lo que vas a hacer en la vida. Si eres cisterna, vas a acumular, pero todo eso se echa a perder. Si eres llave, vas a ver pasar, pero puedes llenar 1000 cisternas cuando volteas hacia atrás. Y creo que ese es el principio de, por eso Dios hace que esta parte jamás deje de ser en nosotros. Por eso creo que es un asunto muy de la educación. Por eso dijo, aparta el primer lugar, aparta el primogénito, aparta el primer día, aparta tus primicias. Es tu forma de educarme de que yo soy el primero para todo. y cuando ya empiezas a entender esto de las primicias, lo empiezas a ver en todos los otros pasajes de la Biblia que ya conocías y habías estudiado sobre primicias. Por ejemplo, yo me fascinó la historia de Josué y yo prediqué muchos años sobre Josué, enseñé y enseñaba de la toma de Jericó, de que todo el oro, la plata y el bronce eran dedicados a Dios porque Dios les iba a dar 30 ciudades más o 30 reinos en la tierra prometida, que son los que se mencionan, y el primer reino, que era Jericó, más grande y poderoso, con esas murallas impresionantes, Dios pedía el tesoro, pero nunca había caído, luego caí en cuenta que era la primer ciudad. Y aunque es cierto que Dios estaba pidiendo el tesoro de Jericó, el oro, la plata, el hierro y el bronce, en Josué capítulo 6, verso 20, 21, 22, es el primer tesoro de la primer conquista. Es así, Sergio, en tu experiencia. Primero viene entendimiento de no darle limosnas a Dios, sino una ofrenda. Luego el orden de diezmar.
para romper toda raíz de avaricia y que es reconocer que Dios es el que nos da todo. Y luego lo de primicias, o sea, son como revelaciones progresivas. Yo te pudiera decir que sí, pero básicamente porque hay algo que espero poder explicarme. Cuando una persona da el diezmo, da una parte de lo que tiene, un Sí, porcentaje de lo sí, que tiene, sí. pero tengo algo más, o sea, estoy separando una parte, pero me quedo con cuando doy ofrenda es de esa parte que tengo, yo doy también, o separo una parte, pero las primicias es entregar todo lo que tengo en este momento, o sea, no separo una parte, por eso es los primeros Es frutos, todo. es todo. Vamos a usar en Pues es términos de más una fuerte, cosecha. es más Entonces, fuerte. es la primer cosecha, toda se la entregó. Son los primeros frutos. Eso se refiere la Biblia cuando dice que entregaban los primeros frutos, era la primera cosecha. No sé, tú sabes más de eso porque te dedicaste un Sí, en la poquito a eso, pero agricultura. imagínate, es entregar todo y es confiar en que, pues obviamente esa tierra o esa semilla o esa planta va a poder dar más todavía, pero eso ya es un paso de fe, porque a mí no me consta, puede venir granizo, puede venir lluvia, puede venir una inundación, o sea, creo que por eso no empieza uno a entender, como te sucedió a ti, las primicias como punto de partida, Sí, eso es lo que quiero porque cuesta mucho comentar. más trabajo decir, te doy una Todo. parte, aunque sea a decir, te entrego todo confiando en que esto va a redimir, que lo que viene para mi vida va a ser mucho más bendecido. Vamos a usar un término actual, ¿no? ¿Qué es una primicia? Alguien, como decía Ofir, que dio la primera semana de todo lo que ganó, hablando del taxi, que dio la primera quincena de todo lo que dio la primera ganancia de su negocio, ¿no? Y tiene que confiar en que la siguiente semana, primero va a tener para No poder entregó diezmo ni ofrenda, entregó todo. entregó todo. Entonces, ese es el principio, pienso yo, de la primicia en cuanto a la cantidad o calidad de fe y de confianza que debo de tener en Dios, de que con esto yo estoy redimiendo en que lo que va a venir después, que no tengo ahorita, que no lo tengo en la mano ni proporcionalmente, que es potencial, ya sea en mi negocio, ya sea en mi trabajo, ya sea en mi cosecha, hablando de los tiempos de la Biblia, va a estar no solamente igual, sino inclusive mejor porque ya lo redimí entregándole a Dios lo primero. ¿Tú creerías, o aparte de lo que quieras comentar, Ofir, que se necesita más fe para entregar las primicias que para entregar diezmos y ofrendas? ¿O es la misma y que nomás es un conocimiento más profundo? Porque como dice Sergio, el diezmo pues es la décima parte, la ofrenda es tu generosidad, pero generalmente nunca es todo. La generosidad, pues puedo dar el 20, tal vez el 30% del 90 que me queda después de diezmar, pero en la primicia es todo, como también al inicio de un año se entrega la primicia, el primer salario, el primer venta, el primer ganancia, semana o mes. Yo conozco gente que ha entregado el primer mes y mi comentario es, porque a mí me tocó aprender de las primicias poco antes del COVID, de cuando vino el COVID a México y pues fue una crisis severa, ¿no? La económica también, pero yo había empezado a dar las primicias 1 o 2 años antes y por una manifestación, yo lo digo, de testimonio sobrenatural, Dios me cuidó y me proveyó. Yo recibía un apoyo de trigo y miel, como siempre desde que empezó el grupo, pero en esa época del COVID, 13 meses seguidos, el apoyo que yo recibía, no recibí nada. Recibí cero porque la situación económica cayó, pero Dios se movió y lo que yo veo que encaja en el aspecto administrativo es que yo había empezado 2 años antes a entregar primicias. Y fue muy diferente, o sea, sí padecimos económicamente después del COVID, en la era post-COVID, pero Dios bendijo y cuidó y me ayudó muchísimo. Pienso que es un asunto de intimidad, más que de regla, es un asunto de amor, porque Dios entregó su Hijo primogénito y lo entregó en la previsión de todos los demás que habríamos de llegar después. Pero es un acto de amor, realmente. Creo que eso es lo que le da valor a las primicias, que lo hagamos justamente por eso. Aún cuando Corintios habla de Cristo, dice, hablando de la resurrección, dice Cristo, luego las De la primicias resurrección también. de aquellos que habrían de resucitar Jesús justo es la primera. despuesito de Él. El día que Él resucita, atrás de Él
resucitan otros que vienen a Jerusalén a cumplir Sí, la palabra, que son los primeros frutos. Porque recuerden que las primicias se mecían el primer día de la semana, se mecían para que fuera acepta el resto de la cosecha. Entonces, Jesús resucita y los primeros detrás de él resucitan, dice la escritura, que los sepulcros se abren sí, y se resucitan aparecen. porque Jesús tiene que presentar sus primicias mecidas delante de Dios para decirnos que ahora nosotros somos aceptos delante de Él. Este ejercicio que se hacía en el octavo día, que era el primer día de la semana El del siguiente. siguiente ciclo, es un acto de amor, en mi opinión. Creo que lo hace fácil es que sea por amor y que la intimidad lo provoca naturalmente. Pero de que es una entrega mayor, es una entrega Es una mayor. entrega mayor. Es todo, como dice Sergio. No es la décima parte, ni es como propuso en tu corazón un 30%, 40 de tu 90 que se queda, es todo. Y yo creo que pues entonces es un amor más profundo. De hecho, yo he escuchado los testimonios de personas que terminan diciendo, si yo puedo vivir con el 10, puedo entregar el 90. O sea, su mentalidad es todo lo que pueda yo hacer. No, no es un asunto de que alguien esté buscando el dinero de otras personas. Es un asunto de querer entregar más y dar más cada día, ¿no? ¿Y hay alguna referencia sobre qué se haría con las primicias? Porque bueno, los diezmos tienen función bíblica, las ofrendas tienen función bíblica, un voto, una promesa, tiene y las primicias. Que ahí sí estamos hablando que es algo que se entregaba completamente a Dios. Es decir, si entiendo bien, no era algo, por ejemplo, el diezmo, como dices, era para los sacerdotes, la ofrenda, pues obviamente tenía un objetivo específico. Creo que las primicias tenía que ver, por eso la Biblia habla aquí donde leímos, dice, serán pues míos, porque mío es, habla, ¿no? Entonces, estamos hablando que es algo que Dios no da para, vamos a decirlo así, un elemento operativo del templo o un elemento, o sea, era algo que tenía, como decía Ofir, que ser mecido Ajá. delante de Dios, consagrado y entregado completamente a Dios, ¿no? Entonces, como decían también ustedes, pues el amor se vuelve algo fundamental, ¿no? Porque es algo literalmente que ahí sí Dios dice, esto no se lo voy a dar al sacerdote, esto no es para la manutención del templo, Wow. esto es para mí, ¿no? Estaba consagrado para Dios. Y de hecho, cuando la Biblia habla de aquel caso de Caín y Abel, que Abel ofreció los primeros corderos y lo más gordo de sus ovejas, en Hebreos 11 se menciona esa ofrenda de Caín y Abel y dice, puesto que Abel ofreció un más excelente, por la fe, ofreció un más excelente sacrificio. O sea, ahí hay un elemento de que las primicias, que como las que dio Abel, requieren una fe distinta, una fe crecida, una fe fruto de una intimidad o de una cercanía con Dios, como dice Ofir, con ese amor, para honrarlo, no con cualquier ofrenda, pues ya traje un animalito, varios, sino traigo los primeros y los más gordos, los que, vamos a decir, si alguien los comprara, diría, no, deme esos primero y luego los más flaquitos y aquellos que no se ven si están creciendo bien. Así que yo creo que se requiere fe y amor como tú estás comentando. Corintios dice que tres son las cosas o las rutas que utilizamos siempre en nuestra vida: la fe, la esperanza Y el amor. y el amor. Entonces, todas las cosas que pasan entre Dios y nosotros pasan o por fe, o por la esperanza que tenemos en las promesas que nos dio, o por amor. Pero Pablo dijo, de las tres, Mayor. la mejor ruta es la del amor, porque el amor no tiene ningún tipo de condición. El amor lo hace de manera incondicional. Entonces, este es un detalle interesante, porque cuando alguien hace o entrega algo de manera incondicional, porque estamos muy acostumbrados a condicionar lo que damos. Para que nos den o para que Pero algo ¿qué pase. pasa si cuando damos no lo condicionamos absolutamente a nada? Tiene un mayor poder cuando no tiene ningún tipo de condición. Y el amor le quita todas las condicionantes a lo que se entrega delante de Dios.
Eso lo hace más excelente. Casi todos decimos, ok, yo entrego el diezmo porque sé que Dios puede hacer más con el 10% que con el 90% mío. Pero las primicias, creo, y me parece que el ejemplo que dio Sergio es el excelente, es el ejemplo por excelencia. La belleza de saber que me quedo sin nada, pero y que confío que Dios va a obrar. tiene que ser un amor profundo. Porque la Biblia dice que Dios miró con agrado Ah, eso pero en no hacia aquel, particular. es correcto. Miró con agrado. Y que Dios mire algo que hacemos, eso es un asunto interesante que por sí solo tendría toda una sección. Pues la viuda de Lucas 21 no dio primicias, pero dio todo. Ella se quedó en un aspecto bíblico sin nada, como cuando la gente da primicias, que lo damos todo, y yo ya lo he practicado, y Dios no te queda sin nada y opera una manifestación sobrenatural, te rinden, te pagan algo que te debían, o sea, cosas muy impresionantes suceden. Sí, y por eso Jesús resaltó lo que hizo la viuda, ¿no? Resaltó no la cantidad, sino el principio de entregarlo todo, porque habla de amor, como hemos mencionado, habla de fe y confianza en Dios y de entender que en la situación de ella, pues era la peor situación, porque cualquier otro tendría al día siguiente un trabajo o una opción de laboral. Ella no, ella era viuda, no tenía un hombre que la sustentaba humanamente hablando, ni la Biblia marca que un hijo que la... Entonces, ella entregó sabiendo que la única forma en que ella podía recuperar o de alguna manera recibir lo que ella ya no tenía, tenía Provocar que a ser Dios. Dios. No había otra forma, ¿no? Y creo que eso es Y parte de lo que Jesús estamos la hablando. vio. Jesús la vio. Y Eso luego hasta habla, la señaló. Le dijo a los discípulos, pues vengan, vengan, porque les voy a decir quién dio más. claro, entonces es una forma de llamar la atención de Jesús, que es básicamente esa entrega, ¿no? Hablando de las primicias, que creo que sí llama la atención del cielo para operar a favor de aquellos que de alguna manera dispongamos el hacer. Creo que mucha gente dio, que estaban dando donde la gente daba las ofrendas. Y yo creo que muchos daban de buen corazón, pero como ella lo dio todo, eso llamó la atención de Dios. De hecho, está el principio, que cuando tú das todo, en este caso sacrificialmente la viuda, llamas la atención de Dios porque se requiere solo un amor extremo para dar ese paso, de donde yo entiendo que el que acaba de entregarse al Señor le falta el entendimiento o como un bebé va creciendo y va madurando, vas amando más a Dios hasta que conoces, como dice, bueno, es un gozo darle todo. Y como decía la doctora en el análisis que ella participó, pues el tesoro está en el cielo. David acumuló durante todos sus años de guerrero, rey guerrero, tesoros por casi 38 años de victorias para al final darlo todo a la casa de Dios para construir aquel famoso templo, porque es un asunto de amor. Entonces, aunque ofrendamos por amor, diezmamos por amor y no por obligación, las primicias como que resaltan esa entrega de todo confiando en Dios y el principio de, de redimir la masa restante es poderoso. Un comentario final, porque el tiempo es implacable aquí con lo de las primicias. Pues básicamente lo que dice Romanos 11:6 sobre ese tema y nos habla de las primicias. Dice, si las primicias son santas, lo mencionabas ahorita, también lo es la masa restante, ¿no? Entonces, cuando damos a Dios lo primero y lo mejor, estamos santificando lo que de alguna manera Dios en su amor y obviamente en su generosidad va a entregarnos de una manera diferente, donde ya no será por afán, por ansiedad, sino va a ser por bendición de Dios. Y es lo que pasa cuando le damos el primer día de la semana, lo mencionó Fidel al principio, cuando al levantarte tomas un momento para orar al Señor y poner el día en tus manos, le estás dando lo primero. Y aunque el orar hace que Dios te escuche, al orar y ser lo primero que haces, hay un doble principio de que Dios va a Santificación. obrar Ujú. el resto del día, el resto de la semana, el resto de nuestros ingresos. Ofir, un comentario final. Mi comentario final sería que cuando Dios en Hebreos habla de introducir al primogénito, cuando lo coloca como primero, como primicia en la tierra, dice, y a los ángeles dice, y luego habla de la tierra. Y creo esto, que cuando nosotros aprendemos a ponerlo primero en las manos de Dios, Dios empieza a hablarle a nuestro mundo alrededor. Porque dice la Biblia que cuando lo presenta en la tierra, dice a los ángeles, dice, adórenle a él. Eso significa
que el mundo se reacomoda completo, porque algo ha sido puesto en primer lugar. Y yo creo que cuando una persona aprende el uso poderoso, no el beneficio, Sí. creo que la mentalidad de si quitamos, si hablamos solo de beneficio, caeríamos en una Negociación. sí, que rebajaría la esencia de las primicias y la Ok. haría ver como solo una idea de cómo ser más rico en esta tierra, ¿no? Y creo que eso en la iglesia le hace daño. Pero yo quiero que Dios le hable a cada pieza de mi mundo y la ordene, porque el que ordena todo le dice a los ángeles, ahora adórenle a Él. Los ángeles jamás han adorado a alguien de carne y hueso. Uy, sí, Jesús es de carne y hueso. Y ahora el orden cambia. Ahora la naturaleza tiene que obedecerlo. La naturaleza ya no obedecía a nadie. Los ángeles no adoraban a nadie, pero ahora las primicias o el primogénito es puesto. Los pollinos de asna, los animales salvajes le obedecen, los ángeles le adoran. Creo que las primicias pueden poner en orden nuestro mundo y Dios puede hablarle a nuestro mundo y reordenarlo. Wow, hay un pozo inagotable y es una ignorancia también profunda, la que muchos que no conocen del tema, ¿verdad? Si se escandalizan al ofrendar y diezmar, imagínate darlo primero, dar todo. Bueno, pero para esto es el análisis bíblico, para eso es este podcast que no busca solo que tengas conocimiento, sino que lo hagas práctico, porque en sí la palabra de Dios es para vivirla. El conocimiento te envanece y el vivir la palabra te transforma. Suscríbete aquí al canal, al podcast, para que te mandemos la información cuando hay uno nuevo y ten la libertad de mandarlo con todos tus amigos. Síguenos en nuestras plataformas de YouTube y de Instagram. Gracias, bendiciones. Gracias, Ofir. Gracias, Sergio. Gracias por acompañarnos este día y ser parte de esta familia del podcast. Ayúdanos a compartirlo con tus familiares, amigos y seres queridos. Si este episodio te ha bendecido, nos ayudaría mucho que nos escribieras una reseña o nos dejes un comentario en cualquier plataforma que nos estés viendo o escuchando. También puedes ayudar a que este podcast siga siendo una bendición a otros donando, por lo que te dejamos el link para que lo puedas hacer en la descripción de este episodio. Tus donaciones marcarán una diferencia en miles de personas. Repasa tus apuntes y busca ponerlos en práctica, porque la palabra de Dios es para vivirla. Nos vemos en el próximo episodio.